El notable viaje de un perro a través de una bulliciosa ciudad es capturado en este conmovedor vídeo. Los espectadores serán llevados a una aventura cautivadora mientras siguen los inesperados encuentros del perro y sus momentos enternecedores con los diversos residentes de la ciudad. La primera franja del amanecer, una pincelada de oro pálido contra el lienzo tintado de la noche, era la señal para Rusty. No era un perro de despertador. Su cronómetro interno estaba mucho más sintonizado con los sutiles cambios de luz y el lejano y naciente zumbido de la metrópolis que llamaba hogar. Rusty, un Pembroke Welsh Corgi con un pelaje del color del caramelo quemado y un brillo perpetuamente inquisitivo en sus inteligentes ojos marrones, era una criatura de deliciosas contradicciones. Sus patas cortas y robustas llevaban un cuerpo sorprendentemente ágil y enérgico, y su rostro expresivo, a menudo arrugado en una sonrisa de Corgi, podía derretir el corazón más severo. Su personalidad juguetona fue lo primero en agitarse. Un gruñido bajo comenzaba en lo profundo de su pecho, escalando a una serie de ladridos felices y un vigoroso meneo de cola que amenazaba con enviar toda su parte trasera a una oscilación gozosa. Empujaba a su humana, Sarah, con una nariz fría y húmeda hasta que ella gemía y le daba una palmada juguetona en su dirección. Luego era el turno de Tom, usualmente recibido con una risita más inmediata, aunque todavía somnolienta. El ritual comenzaba. Correa puesta, una rápida caricia, y luego afuera al aire fresco de la mañana. Su apartamento, ubicado en el tercer piso de una casa de piedra rojiza, daba a una calle que ya comenzaba a estirarse y bostezar. El primer destino era Harmony Park, un oasis verde en medio del concreto y el acero. Rusty, a pesar de su baja estatura, trotaba con un aire de importancia real, sus orejas girando como antenas de radar peludas, catalogando la sinfonía de la mañana. El lejano estruendo del metro, el arrullo de las palomas que ya reclamaban sus lugares en las estatuas, el golpe rítmico de las zapatillas de un corredor solitario. En el parque era un torbellino social. Saludaba a sus habituales, una digna galgo llamada Grace, un bullicioso cachorro de labrador llamado Max que aún no había crecido del todo en sus patas, y un trío de chihuahuas ladradores que, a pesar de su tamaño, gobernaban su rincón con voluntades de hierro. Rusty se entregaba a su movimiento característico, los corgi zoomies, ráfagas cortas y explosivas de velocidad que a menudo terminaban en una cómica caída, seguidas de una sacudida y un regreso imperturbable al juego. Perseguía ardillas con un entusiasmo valiente, aunque finalmente inútil. Sus ladridos más una invitación juguetona que una amenaza depredadora. Después de una hora de alegre esfuerzo, era hora de la siguiente parada. The Krusty Loaf. La panadería local. Solo el aroma era suficiente para hacer agua a la boca de Rusty. Una nube cálida y fermentada de pan horneándose, pasteles dulces y café preparándose. La señora Gable, la dueña, una mujer cuya sonrisa era tan cálida como sus hornos, siempre tenía un pequeño trozo roto de una galleta apta para perros listo para él. Rusty se sentaba pacientemente, su cola golpeando un ritmo educado en el desgastado suelo de madera, hasta que le ofrecían el premio. Lo tomaba con delicadeza, sus ojos arrugándose en agradecimiento, mientras Sarah o Tom charlaban con la señora Gable sobre el clima o las noticias del vecindario. El viaje a casa a menudo coincidía con la llegada del señor Henderson, el cartero. Rusty tenía un ladrido especial para el señor Henderson, un sonido alegre y acogedor que anunciaba su llegada mucho antes del tintineo de las llaves o el traqueteo de la ranura del correo. El señor Henderson, un hombre de ojos amables y un comportamiento perpetuamente amigable, siempre tenía un momento para rascar detrás de las orejas de Rusty. «Buenos días, Rusty. Manteniendo las calles seguras, ¿verdad?», decía riendo, y Rusty respondía con un entusiasta meneo de cola, cumplida su tarea de saludador del vecindario. Más tarde en el día, si Sarah trabajaba desde casa o Tom tenía la tarde libre, habría otro paseo, más relajado. Era entonces cuando Rusty realmente brillaba en sus interacciones con la comunidad. Los niños, atraídos por su disposición amigable y su cómico contoneo, a menudo se acercaban. Rusty, siempre gentil, bajaba la cabeza para recibir caricias, su cola un borrón de felicidad. Parecía poseer una comprensión innata de cómo interactuar con cada niño,
Un suave empujón para los tímidos, una reverencia juguetona para los más bulliciosos. Las familias se detenían, admirándolo, compartiendo historias de sus propias mascotas, creando pequeños y fugaces momentos de conexión en el a menudo anónimo ajetreo de la vida urbana. Rusty no era solo una mascota. Era un embajador peludo de buena voluntad, un pequeño recordatorio de 4 patas de las alegrías simples que se encuentran en una sonrisa compartida o un toque gentil. Navegar por las bulliciosas calles de la ciudad era una aventura en sí misma para Rusty. Mientras Sarah o Tom sostenían la correa, Rusty era el verdadero navegante del terreno de la acera, con la nariz pegada al suelo, procesando 1.000.000 de olores por minuto. La cacofonía de la ciudad, el impaciente claxon de los taxis, el lejano gemido de las sirenas, el estruendo de los autobuses exhalando pasajeros, el melódico tintineo de un tranvía. Era una banda sonora familiar para sus exploraciones. Se movía con una destreza sorprendente, zigzagueando a través de bosques de piernas humanas, su bajo centro de gravedad, convirtiéndolo en un experto en evitar peligros de tropiezo. Sus paseos diarios a menudo lo llevaban ante un caleidoscopio de personajes de la ciudad. Estaba el saxofonista en la esquina de Elm y Avenue, sus melodías melancólicas entretejiéndose en el clamor urbano. Rusty a menudo se detenía, con la cabeza ladeada, las orejas erguidas, como tratando de descifrar las historias ocultas en las notas. A veces, el músico le guiñaba un ojo, un reconocimiento silencioso entre 2 intérpretes. Más abajo, una joven con un mono manchado de pintura podría estar capturando el paisaje urbano en un gran lienzo, con el ceño fruncido por la concentración. Rusty observaba desde una distancia educada, quizás olfateando el intrigante aroma a trementina y pinturas al óleo que flotaba en el aire. Artistas de tiza transformaban los aburridos pavimentos grises en vibrantes obras maestras efímeras, y Rusty rodeaba cuidadosamente sus coloridas creaciones, quizás ofreciendo un suave wow de apreciación. Los vendedores añadían otra capa de deleite sensorial. El tentador aroma de las nueces tostadas de un carrito, el dulce perfume de un puesto de flores rebosante de rosas, tulipanes y lirios, el sabroso vapor que se elevaba de un puesto de perritos calientes. Cada uno era un universo de olores para que Rusty explorara. A menudo recibía una palabra amable o un bocado discretamente dejado caer, un testimonio de su innegable encanto. Una tarde soleada, mientras descansaba en un banco del parque con Sarah, Rusty notó a una anciana sentada sola, con la mirada distante y un poco melancólica. Tenía el pelo plateado recogido en un moño pulcro y manos, aunque arrugadas, que se movían con una gracia tranquila mientras tejía. Rusty, sintiendo algo, tiró suavemente de su correa, guiando a Sarah más cerca. Con un suave empujón de su nariz contra la mano de la mujer se presentó. La mujer, cuyo nombre era Elara, se sobresaltó ligeramente. Luego una suave sonrisa tocó sus labios. «Bueno, hola guapo», dijo, su voz un poco áspera por la edad. Mientras Sarah y Elara comenzaban a charlar, Rusty se acomodó a los pies de Elara, apoyando la cabeza en su zapato desgastado. Elara, resultó, había vivido en la ciudad toda su vida. Habló de una época en que los carruajes tirados por caballos aún traqueteaban en las calles empedradas, cuando los imponentes rascacielos eran solo sueños ambiciosos. Compartió historias de bailes en grandes salones, de racionamiento en tiempos de guerra, del horizonte siempre cambiante que había visto evolucionar desde su ventana. Rusty escuchaba, o eso parecía, con atención absorta. Ocasionalmente levantaba la cabeza, sus ojos marrones fijos en el rostro de Elara, como si absorbiera cada palabra, cada matiz de sus recuerdos. Ofrecía consuelo silencioso, una presencia cálida y peluda que parecía aliviar la soledad en los ojos de Elara. Ella, a su vez, acariciaba su suave pelaje, sus dedos encontrando el punto que picaba detrás de sus orejas con un toque experto. «Eres un buen oyente, pequeño», murmuraba. A través de Rusty se formó un puente, una conexión hecha entre generaciones, entre extraños en una vasta ciudad. Desde su perspectiva única, a ras de suelo, Rusty veía una ciudad que los humanos a menudo pasaban por alto. Notaba los intrincados patrones de las grietas en el pavimento, la forma en que la luz del sol se filtraba a través de las hojas de un árbol solitario, el avance decidido de una hormiga que transportaba a una miga muchas veces su tamaño. Veía la belleza en una tapa de botella de colores brillantes desechada, la maravilla en una pompa de jabón flotando en la brisa, el drama silencioso de un ritual de cortejo de palomas.
Para Rusty, la ciudad no era solo una colección de edificios y personas. Era un tapiz interminable de pequeños momentos fascinantes, cada uno esperando ser descubierto y apreciado. Encontraba maravillas en el reflejo del cielo en un charco, en el olfateo amistoso de otro perro, en la forma en que un cono de helado caído creaba un festín improvisado para los gorriones. Su mundo era rico en detalles, una fuente constante de estimulación y alegría tranquila. La ciudad, con toda su vitalidad y oportunidades, también podía ser un lugar de anonimato y tristeza ocasional. Rusty, con sus agudos sentidos caninos, a menudo captaba corrientes emocionales subyacentes que los humanos, atrapados en sus propias vidas apresuradas, podían pasar por alto. Un bullicioso sábado por la tarde, el mercado de agricultores era un derroche de color, sonido y olor. Los puestos rebosaban de productos frescos, quesos artesanales y flores fragantes. La gente abarrotaba los pasillos, sus risas y charlas creando un animado bullicio. Rusty, trotando felizmente junto a Tom, lo estaba absorbiendo todo. La fresa caída aquí, el olor a salchichas a la parrilla allá. De repente, en medio del alegre caos, Rusty se detuvo en seco, con las orejas erguidas y el cuerpo tenso. Dejó escapar un suave y ansioso gemido, tirando insistentemente de la correa, tratando de llevar a Tom hacia un denso nudo de compradores cerca de un puesto de flores. Tom, inicialmente perplejo, siguió la iniciativa de Rusty abriéndose paso entre la multitud. Allí, de pie cerca de una vibrante exhibición de girasoles, había una niña pequeña, no mayor de 5 años. Su rostro estaba surcado de lágrimas, sus pequeños hombros temblaban con sollozos silenciosos. Agarraba una manzana acaramelada a medio comer, sus ojos muy abiertos de miedo y confusión. Estaba perdida. La gente pasaba apresuradamente, algunos lanzando una mirada fugaz, pero nadie se detenía. Rusty, sin embargo, no pasó de largo. Se acercó a la niña lentamente, con cautela, su habitual bullicio reemplazado por una gentil preocupación. Gimió de nuevo, un sonido suave y empático, y luego, con infinita ternura, empujó la pequeña mano de la niña con su nariz húmeda. La niña, sorprendida, miró hacia abajo. Al ver los ojos amables y preocupados de Rusty, sus sollozos se interrumpieron. Extendió una mano temblorosa y hundió los dedos en su suave pelaje. Rusty no ladró fuerte ni causó conmoción. En cambio, se sentó pacientemente a su lado, ofreciendo una presencia firme y peluda. Le lamió una lágrima que rodaba por su mejilla. Luego miró a Tom, luego de nuevo hacia la dirección de la que habían venido, y dejó escapar una serie de ladridos cortos y distintivos, no ladridos de alarma, sino para llamar la atención. Luego tomó suavemente el dobladillo del vestido de la niña en su boca, tirando muy levemente, como diciendo, «Ven conmigo». Tom, comprendiendo la inteligencia de Rusty, rápidamente escaneó el área. «¿Está contigo?», preguntó un vendedor cercano, con expresión preocupada. «No, creo que está perdida», respondió Tom, y luego se arrodilló junto a la niña. «¿Cómo te llamas, cariño? ¿Estás buscando a tu mamá o a tu papá?». Justo entonces, una voz frenética gritó, «Lily, Lily, ¿dónde estás?». Una joven, con el rostro pálido de pánico, se abrió paso entre la multitud. Sus ojos se posaron en su hija y luego en Rusty, que seguía sentado protectoramente al lado de Lily. El alivio inundó su rostro, tan profundo que era casi doloroso de ver. «Oh, Lily, gracias a Dios», gritó, corriendo hacia adelante y envolviendo a su hija en un fuerte abrazo. Estaba tan preocupada. Solo me di la vuelta por un segundo. Miró a Rusty, luego a Tom. «Gracias, muchas gracias. Él la encontró». Tom sonrió. «Rusty aquí parece tener un don para saber cuándo alguien necesita un amigo». La madre, ahora con lágrimas de alivio, se arrodilló y acarició la cabeza de Rusty. «Perro listo y maravilloso», susurró. Lily, con las lágrimas secándose, logró una sonrisa temblorosa y abrazó a Rusty por el cuello. Durante unos momentos, en medio del bullicioso mercado, se formó un pequeño círculo de calidez y gratitud alrededor de un corgi, una niña pequeña y su madre aliviada. El impacto emocional del simple acto de compasión de Rusty fue palpable. No se trataba solo de encontrar a una niña perdida. Se trataba de la empatía inmediata e incuestionable que había mostrado. No había dudado, no había juzgado. Simplemente había ofrecido consuelo y ayuda de la mejor manera que sabía. Este momento subrayó maravillosamente el profundo vínculo que puede existir entre humanos y animales, un vínculo construido sobre el amor incondicional y un deseo innato de conectar. La amabilidad de Rusty fue una onda en el vasto océano de la ciudad,
un pequeño acto que devolvió a una niña a su madre, y recordó a todos los que lo presenciaron el poder silencioso de la compasión. Fue un testimonio de la idea de que incluso en los lugares más concurridos e impersonales, la amabilidad podía florecer, a menudo en las formas más inesperadas. En este caso, un corgi de patas cortas con un corazón muy grande. Para Rusty, la ciudad era un smorgasbord sensorial en constante cambio e infinitamente fascinante. Su percepción de ella era mucho más intensa, más detallada que la de sus compañeros humanos, mientras que Sarah y Tom podían apreciar una gran vista o una llamativa pieza de arquitectura. Rusty catalogaba el mundo a nivel de la nariz, donde se desarrollaban las verdaderas historias. Las vistas eran un caleidoscopio vertiginoso. Los imponentes rascacielos no eran solo edificios altos. Eran estructuras colosales que jugaban al escondite con el sol, proyectando sombras largas y danzantes que Rusty a veces perseguía. Los letreros de neón por la noche pintaban los pavimentos mojados con colores vibrantes y fugaces, convirtiendo charcos ordinarios en portales mágicos. Observaba fascinado cómo las palomas se pavoneaban y arrulaban en las cornisas, sus plumas iridiscentes brillando a la luz, o cómo un gato callejero se deslizaba como una sombra por un callejón. Los reflejos en los escaparates ofrecían atisbos de un mundo paralelo, un mundo donde otro corgi, extrañamente silencioso, imitaba cada uno de sus movimientos. Notaba la intrincada herrería de las barandillas antiguas, la forma en que el musgo crecía obstinadamente en las grietas de los antiguos muros de piedra, y la miríada de rostros que pasaban junto a él. Apresurados, risueños, pensativos, preocupados, cada uno una instantánea fugaz en el gran álbum de la ciudad. Los sonidos también eran una sinfonía compleja. Más allá del evidente estruendo del tráfico y las sirenas, los agudos oídos de Rusty captaban sutilezas. El lejano repiqueteo de las obras de construcción, una melodía que flotaba desde una ventana de apartamento abierta, el rítmico clic-clac de los tacones altos en la acera, el susurro de los periódicos en el puesto de un vendedor, los diferentes idiomas hablados por los transeúntes, un rico tapiz de actividad humana. Podía distinguir el tintineo específico de las llaves de Sarah entre una docena de otras, el chirrido único de la puerta del parque, el bajo zumbido de los refrigeradores en la tienda de comestibles de la esquina. Cada sonido tenía un significado, un contexto, pintando un detallado mapa auditivo de su entorno. Pero eran los olores los que verdaderamente definían la ciudad para Rusty. Su nariz era su principal informante, una herramienta superpoderosa que decodificaba el entorno de maneras que los humanos solo podían imaginar. Cada farola era un tablón de anuncios de noticias caninas, rico en las firmas olfativas de otros perros que habían pasado por allí. El aroma de la comida era un asalto constante y delicioso. El picante sabor del curry de un restaurante indio, el dulce perfume de las galletas horneándose que emanaba de un café, el olor grasiento e irresistible de las papas fritas de un local de comida rápida, el aroma terroso de las verduras frescas en un mercado callejero. Podía oler la lluvia mucho antes de que cayera la primera gota, un olor limpio y ozónico en el aire. Conocía el olor metálico de las rejillas del metro, el perfume ligeramente floral de la anciana que vivía al final del pasillo, el olor a tiza de los dibujos de los niños en la acera, y el aroma singularmente reconfortante de su propio hogar, una mezcla del jabón de lavanda de Sarah, el café de Tom y su propio almizcle perruno. Explorar diferentes vecindarios era como viajar a nuevos mundos. Las calles tranquilas y arboladas del barrio residencial ofrecían una paleta de olores diferente: césped recién cortado, flores en flor, el sutil aroma de la comida casera. El bullicioso distrito financiero era un cañón de acero y cristal, con un perfil olfativo más agudo y metálico. El muelle traía el sabor salobre del agua salada, el olor a pescado y la creosota de los viejos muelles, acompañado por los gritos de las gaviotas y el profundo rumor de los motores de los barcos. A través de todo ello, Rusty demostró una increíble habilidad para encontrar alegría en las cosas más simples. Una hoja revoloteando por el pavimento era una invitación a una persecución alegre y saltarina. Una pelota de tenis desechada, descubierta bajo un arbusto, era un tesoro inconmensurable. Una caricia amistosa de un extraño podía hacer que todo su cuerpo se meneara de placer. Olfateaba una boca de incendios con la intensa concentración de un erudito descifrando un texto antiguo. El sabor de una miga de bajel caída era una experiencia gourmet.
Su mundo no estaba hastiado por la rutina o la expectativa. Cada día era una oportunidad para nuevos descubrimientos, nuevos olores, nuevas texturas, nuevos amigos. La ciudad de Rusty no era de estrés o indiferencia, sino un lugar de maravilla infinita, un patio de recreo para los sentidos, donde la alegría siempre estaba a solo un olfateo, un meneo de cola o un empujón amistoso de distancia, mientras el atardecer comenzaba a caer, pintando el cielo con tonos de violeta y rosa. El reloj interno de Rusty, finamente sintonizado como siempre, señalaba que la gran aventura del día llegaba a su fin. El paseo a casa solía ser más tranquilo, la energía frenética de la ciudad suavizándose en un ritmo vespertino más suave. Las farolas parpadeaban al encenderse, arrojando cálidas pozas de luz sobre las aceras, y el aroma de las cenas cocinándose flotaba desde las ventanas abiertas. El último giro hacia su calle, la vista familiar de su casa de piedra rojiza, siempre traía un nuevo brío a las cortas patas de Rusty. Conocía este lugar. Conocía la pintura ligeramente desconchada de la puerta principal, el crujido específico del tercer escalón del porche. Mientras Sarah o Tom buscaban las llaves a tientas, Rusty esperaba con ansiosa anticipación, su cola golpeando un suave tatuaje contra la puerta. En el momento en que la puerta se abría, era envuelto por el aroma del hogar, esa mezcla única y reconfortante que significaba seguridad, amor y pertenencia. Era un marcado contraste con el paisaje olfativo siempre cambiante de la ciudad exterior, pero era el ancla de todas sus aventuras. Saludaba a quienquiera que estuviera en casa con entusiastas ladridos y alegres giros de corgi, todo su ser irradiando alegría. Su cuenco de comida, lleno de su pienso favorito, y su cuenco de agua fresca y fría, lo esperaban. Su acogedora cama, acurrucada en un rincón cálido de la sala de estar, lo llamaba. Después de una comida satisfactoria y un largo trago de agua, Rusty a menudo se acurrucaba a los pies de Sarah o Tom, o quizás saltaba al sofá para un abrazo, un suspiro de satisfacción escapando de sus labios. Estaba cansado, sí, sus músculos agradablemente doloridos por un día de exploración, pero era un buen tipo de cansancio. Mientras se dormía, sus patas temblando mientras probablemente revivía las aventuras de su día en sus sueños, persiguiendo ardillas en Harmony Park, los ojos amables de Elara, la sonrisa agradecida de la madre de Lily, la miríada de olores y sonidos de su amada ciudad. Era la viva imagen de la satisfacción. El asombroso viaje de Rusty a través de la ajetreada ciudad no consistía en recorrer vastas distancias o realizar hazañas heroicas en el sentido humano. Se trataba de la riqueza de su experiencia diaria, las conexiones que forjaba y las pequeñas y modestas formas en que difundía alegría. Su presencia era un recordatorio de que incluso en una metrópolis repleta de millones, los actos individuales de bondad y conexión importaban profundamente. No juzgaba ni discriminaba, su afecto se daba libremente, su curiosidad era ilimitada. Encontraba maravillas en lo mundano y ofrecía consuelo sin expectativas. La ciudad, a través de los ojos de Rusty, no era una extensión fría e impersonal de hormigón y acero, sino una entidad viva y vibrante llena de oportunidades para la alegría, la amistad y los pequeños milagros. Era una ciudad de esperanza, donde un empujón amistoso de un corgi podía salvar la distancia entre extraños, consolar a un niño perdido o simplemente sacar una sonrisa al rostro de un transeúnte. Su vida era un testimonio de la importancia de la compasión, no solo entre humanos, sino entre todos los seres vivos. Quizás todos podríamos aprender un poco de Rusty. Quizás nosotros también podríamos esforzarnos por ver la maravilla en nuestro entorno cotidiano, ofrecer un momento de bondad sin esperar nada a cambio, encontrar alegría en las simples conexiones que tejen el tejido de nuestras comunidades. En el ajetreo de nuestras propias vidas ocupadas, es fácil pasar por alto estos momentos, olvidar el poder de un gesto amistoso o un oído empático. Pero como Rusty demostraba a diario, son precisamente estas cosas las que hacen que la vida en cualquier ciudad o en cualquier lugar sea verdaderamente asombrosa. Su viaje fue un llamado silencioso a la acción. Abrir nuestros ojos, nuestros corazones y nuestros sentidos a la belleza y la bondad que nos rodean, y contribuir con nuestras propias pequeñas chispas para hacer el mundo un poco más brillante. Un meneo de cola, un suave empujón, una sonrisa compartida a la vez. Porque al final, son estas conexiones las que transforman una mera colección de calles y edificios en una verdadera comunidad. Una ciudad de esperanza.